Social y del sector público. Colina, ¿qué tal? Buen día, Luis Gasulla y todo el equipo los saludamos. Buen día, Luis, ¿cómo le va? Muy bien. Bueno, ¿qué le parece en su primer mirada la reforma laboral, si era importante en la Argentina, y lo que se aprobó, lo que tuvo media sanción en el Senado? Digamos, la reforma está muy bien encaminada, más allá de cuestiones puntuales o detalles, se lo puede luego discutir. En general es una buena reforma porque cambia incluso la forma de mirar las instituciones laborales en Argentina. Se empieza a mirar, digamos, una nueva filosofía de pensar que una regulación tiene que facilitar la creación de empleos y no agredir al empleador. Creo que en ese sentido ese es el principal valor que tiene esta norma, más allá de la letra de cada artículo, es el cambio de mirada de la dirigencia, diciendo, bueno, busquemos la forma de generar un marco normativo que sea amigable con la creación de empleos y no agredir al empleador en nombre de supuesta protección del trabajador. ¿Y la reforma en sí genera empleos o genera condiciones para que haya empleos? O usted me dirá, ¿cuál es la diferencia? ¿Es lo mismo? ¿Es distinto? La condición para que se generen empleos es que la economía crezca. Tiene que crecer, digamos, tiene que haber mayor demanda para las empresas, para que las empresas demanden trabajadores. En el caso de un comercio, el comercio tiene que sentir de que está vendiendo más para empezar a contratar más trabajadores. Pero ahí viene la institución laboral, en este caso vendría a ser la ley laboral, en donde ella facilita o obstaculiza la toma de empleos en blanco, porque en definitiva si una norma es muy obstaculizadora de la creación de empleo en blanco, terminan los empleadores generando empleo en negro o cuenta propista, que es lo que viene pasando en Argentina en los últimos 15 años. Entonces esta norma genera unas condiciones para que la gente pueda tomar gente en blanco, asalariado en blanco. Ciertamente está muy pensada también para las grandes empresas, para las grandes y las medianas empresas, y no tiene tanto para las micropymes, que son aquellas empresas con menos de 10 trabajadores. Pero bueno, es una cuestión complementaria, es decir, podemos ir adelante con esta ley que está más pensada para las grandes empresas y las medianas empresas, y en un futuro podemos luego avanzar para tratar de darle más facilidades a las pequeñas, a las micropymes, que son, digamos, la mayoría de las empresas que hay en Argentina, y que es donde se concentra la informalidad. Hoy la informalidad laboral está en las micropymes, no en las grandes empresas. El 80% de la informalidad está en las empresas con menos de 10 trabajadores. Y ahí es donde hay que poner el foco si uno quiere tener un proceso masivo de formalización. Colina, estamos hablando con el director del Instituto para el Desarrollo Social Argentino. ¿Y cómo haces que la economía crezca? Estábamos enumerando algunos números. En los últimos 2 años se perdieron más de 200.000 empleos. Es un número considerable. No recuerdo exactamente, pero son más de 15 trabajadores por día. ¿Cómo haces para que la economía crezca? En rigor, no se destruyeron muchos empleos en blanco. Lo que sucede, el problema de Argentina es que no se crean empleos en blanco. O sea, está estancado esto. Está estancado en 6 millones de trabajadores desde el año 2012. El tema de asalariados en blanco en empresas privadas. Está estancado en 6 millones. Puede subir a veces 6,2, 6,1, a veces 6,3. Entonces uno dice, bueno, se perdieron 100.000 puestos de trabajo, luego se ganan 100.000, pero en definitiva estamos estancados. ¿Cómo se aumenta la demanda, digamos, para las empresas? Se aumenta vía exportaciones o vía inversiones. O sea, cuando las empresas empiezan a invertir para producir más, ya sea para el mercado interno o para exportar, es cuando la economía se empieza a mover, y entonces ahí cuando aumenta la demanda de bienes y servicios para las empresas, y eso es lo que trae el aumento de la demanda de trabajadores. También otra vía para aumentar la demanda de bienes y servicios es con el aumento del consumo, pero no con el aumento del consumo vía emisión monetaria o dando aumentos de salarios, porque eso es inflacionario. El aumento del consumo se tiene que dar por aumento del crédito. Y ahí es donde vienen los cuestionamientos que le hacen los economistas al gobierno, diciendo que la tasa de interés es muy alta y entonces no hay crédito. Ni para la gente, para que consuma más, ni para las empresas, para que inviertan más.
Ahora, en definitiva, hasta que no se dé efectivamente ese crecimiento económico tan esperado, ¿los efectos de esta ley en lo concreto no se van a poder ver? Entonces, cuando hablo de los efectos me refiero obviamente a, en principio, más generación de empleo. Eso, si no pasa primero el crecimiento económico, ¿no sirve de nada? No, no es que no sirva de nada. Pero en definitiva uno lo puede ver en que las pymes, en lugar de tomar trabajadores de manera como cuenta propista, tercerizando, pueden tomar más trabajadores asalariados en blanco. Lo que posiblemente no se vea si no hay crecimiento económico es un aumento masivo del empleo asalariado en blanco. Podríamos llegar a ver una mejora en los nuevos empleos que van a ser asalariados en blanco, pero si no hay crecimiento económico no hay aumento masivo. Masivo, claro. ¿Y qué piensa usted sobre este último artículo, ¿no?, que es el que está levantando más polémica respecto a pagarle el 50% al empleado en el caso de que haya algún tipo de actitud tal vez temeraria, digamos, por fuera de lo que es el trabajo, y el 75% en el caso de que haya una enfermedad grave, que eso probablemente se termine modificando, lo del 50% no? Digamos, primero que no está mal, pero quisiera hacer un matiz con esto. O sea, el tema del ausentismo hay que abordarlo, porque 6 de cada 10 empresas en Argentina sufren un momento del mes algún tipo de una ausencia, que puede ser justificado o no, pero perturba la organización del trabajo, el clima laboral. Y esto es producto de que la actual ley de control de trabajo es muy permisiva al faltazo. Es decir, uno falta y tiene derecho a cobrar el 100% del salario, y es el empleador que tiene que demostrar de que uno faltó sin estar enfermo o simulando una enfermedad. Entonces esto llevó a un abuso en el uso de licencias por enfermedad. En los países desarrollados, estamos hablando de los países europeos, no de países liberales, sino de Alemania, Francia, Bélgica, España, los primeros días de la licencia por enfermedad no hay obligación de pago por parte del empleador, de forma tal de que el trabajador haga un uso responsable de la licencia por enfermedad. En Uruguay, los 3 primeros días no hay obligación de pago del empleador cuando el trabajador dice que está enfermo. Entonces ahí hay una faceta de control que permite evitar el ausentismo espurio. Entonces hay que abordar el tema del ausentismo. ¿No termina pagando justos por pecadores? Claro, o sea, él dice que hay que abordarlo, pero no de esta forma. ¿De qué forma entonces hay que abordarlo? El proyecto de ley del Senado no está bien hecha, porque en definitiva lo que hace es mantiene, digamos, el pago de la licencia desde el primer día, obligatoriamente sobre el empleador, la baja al 70%, y cuando se trata de alguna actitud, de una toma de riesgo por parte del trabajador, dice que se penaliza bajándola al 50%. No soluciona el problema del ausentismo en Argentina. ¿Y cómo debería solucionarse entonces? ¿Dónde debiera ir la solución de fondo? Por ejemplo, como se hace en Uruguay, en donde los 3 primeros días no hay obligación de pago por parte del empleador en caso de una supuesta enfermedad. Entonces ahí lo que se define es que el empleador igual puede pagarlo cuando determina de que el trabajador está realmente enfermo, si no puede, digamos, tener la atribución para no pagarse ese día de ausencia, y luego a partir del 4.º día se paga el salario, lo paga el 70% y lo paga la seguridad social. O sea, no lo paga el empleador, lo paga la seguridad social. Si es que realmente las personas estén enfermas. Y se paga el 70% del salario. Esto es Uruguay. No estamos hablando de Europa, de Uruguay. Claro. Jorge Colina, muchas gracias por esta comunicación. A ustedes, muchas gracias. Lo escuchabas a Colina, es economista, es experto en economía laboral y es el director del Instituto para el Desarrollo Social Argentino. Todo tiene que ver con las modificaciones que ahora va a introducir el gobierno en la ley de reforma laboral después del escándalo por las licencias médicas. ¿Puede introducir modificaciones cuando ya hay media sanción? ¿Habrá una ley de la ley?